intervención del legislador Marlon Cadena. Buenas tardes, presidenta, honorables legisladores, pueblo ecuatoriano. Creo que ningún ecuatoriano puede ser impávido e indolente en estas circunstancias, en estos hechos tan dolorosos que conmueven al país, como es el desate de la violencia en las cárceles. El pueblo ecuatoriano, la mayoría del pueblo ecuatoriano había visto esos hechos solamente en películas de horror. Lastimosamente es una realidad. Ecuador y nuestras ciudades han dejado de ser esas islas de paz de la que tanto nos sentíamos orgullosos. En ese sentido, señora presidenta, no solamente suceden los niveles de violencia en las cárceles, tenemos violencia que se está trasladando a las ciudades y lastimosamente atañe a la familia y a todo el pueblo ecuatoriano. Creo que no podemos ser insensibles ante el clamor del emprendedor, de aquel que saca sus ahorritos y ha puesto su negocio y es víctima de la delincuencia, lo que impide que él trabaje y que lleve su pan digno a la casa. Si se habla de reactivación económica, no puede haber si no hay seguridad. Si se habla de que debemos ponerle al Ecuador en el mundo, no es posible que lo pongamos con malas noticias. No es posible de que estemos catalogados dentro de los manuales y los catálogos de Estados Unidos, de Canadá, como el país, uno de los países peligrosos donde los turistas no puedan venir. Creo que estas circunstancias nos hacen que reflexionemos, pero que reflexionemos sesudamente, que no nos saquemos y nos rasguemos las vestiduras, que no pensemos solamente en esos 10, 20 años, sino también pensemos en estos momentos, que hagamos un mea culpa. No creo que vivimos en un país de maravilla, no creo que vivimos en un país de cuentos de hadas donde lo que pasa pasa de mi casa para afuera. Yo creo que vivimos aterrados. Todos los ecuatorianos, pasados las 9 de la noche, tenemos un terror de salir a hacer alguna actividad. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestras familias, en nuestras esposas, que realmente tienen un pavor de seguir la vida como normalmente debería ser, fuera de nuestros hogares, lastimosamente cohibidos por la delincuencia y la violencia que también hay en nuestras ciudades. Creo que la delincuencia y la violencia es un problema técnico, como lo han dicho los compañeros, por supuesto que sí, pero en algún lugar hay que debatirlo, en algún lugar hay que decir lo que el pueblo ecuatoriano está sintiendo. Y precisamente es en la asamblea donde tenemos que exponer estos problemas. Porque los problemas técnicos, por supuesto, pueden arreglarse en la academia, pueden arreglarse en un cenáculo de técnicos y especialistas, pero probablemente esos lugares no son donde se crea la incidencia de la voluntad política. Y la incidencia de la voluntad política se crea justamente en esta tribuna que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene la obligación de decirles a quienes nos gobiernan o a quienes nos gobernaron, porque nadie quiere asumir la responsabilidad, lo que está pasando, así resulte incómodo. Compañeros legisladores, para reactivar económicamente este país necesitamos seguridad, necesitamos juntarnos para luchar contra la violencia que le está matando a la familia ecuatoriana. Y si hubiera sido alentador que en el presupuesto, en la proforma presupuestaria hubiera habido una tasa, un incremento para seguridad. Eso hubiera sido un gran aliciente, hubiera sido un guiño para decir que las cosas realmente se las quiere enrumbar de otra manera. Y también hubiera sido importante que en el proyecto que se devolvió
para que se haga la rectificación, ya que había muchísimas leyes. También hubiera habido un acápite donde se hable de la importancia que tiene la seguridad y de la incidencia que tiene en los emprendimientos y en la reactivación económica y, por supuesto, en el turismo. Pero no estamos tarde para hacer las recomendaciones necesarias, para hacer las enmiendas necesarias. Creo que es justo que la Asamblea, a través de sus órganos pertinentes, como son las comisiones, creen y sienten las bases para hacer un trabajo estructurado. No podemos convertirle a esta Asamblea en la Asamblea reactiva. Es decir, pasa una cosa, inmediatamente nosotros reaccionamos con exhortos, comparecencias. Creo que debemos dejar de lado ese tipo de acción que asume la Asamblea. Debemos ser la Asamblea que legisla con seriedad, y no solamente en la Comisión de Seguridad, sino que todas las comisiones deben enfocarse justamente a ese plan, a ese trabajo que tenemos, enfocando las necesidades del pueblo ecuatoriano. Por supuesto que hace falta una reforma judicial, una reforma a la policía, una reforma al COIP. Para eso estamos nosotros, justamente para hacer ese trabajo, queridos compañeros, para darle al país, darle al pueblo ecuatoriano, a las familias, la tranquilidad para que puedan salir a la hora que quieran y poner su negocio y no saber que a los clientes les va a ahuyentar la delincuencia. Yo creo que sería una locura, compañeros asambleístas, sería una locura estar en contra de que se le llame a quién debería ser o quién es la responsable de la seguridad de este país. Sería una locura oponerse. Sin embargo, yo creo que es un problema de metodología, de procedimiento. Creo que las comisiones tienen una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, pues precisamente es la que ya nos ha dicho el asambleísta Narváez, el asambleísta Fajardo. La responsabilidad que tienen es recibir toda esta información, socializarla. Y precisamente, acabo, estimada presidenta, recibir toda esa información y pues precisamente socializarla para hacer lo que el asambleísta, uno de los colegas, siempre pide, que elevemos la altura de esta Asamblea Nacional. Creo que elevaremos la altura si todos juntamos nuestros buenos oficios para hacer como se debe las cosas. Comisiones, luego comparecencia y pleno. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, compañeros legisladores.